que la Biblia es un libro revolucionario que desprecia a los gobernantes. Sin embargo, por otro lado, también entendemos que ninguna autoridad humana tiene autoridad suprema o permanente. Dios ordena el levantamiento de líderes y también orquesta su desaparición. No importa cuán poderosos parezcan en un momento, durante una temporada o incluso durante toda una vida, en un tiempo relativamente corto su poder desaparecerá y en su mayoría el mundo no lo recordará. Debemos recordar a quien servimos en la última instancia, el Dios soberano para quien todos los demás gobernantes son como langostas. Isaías 40:22. Por tanto, cuando la autoridad del hombre busca oponerse a la autoridad de Dios, debemos preguntar junto con los apóstoles si es justo delante de Dios obedecer a los gobernantes en vez de obedecer a Dios. Hechos 4:19. Debemos responder como ellos lo hicieron. En Hechos 4, los apóstoles pasaron una noche en prisión después de sanar a un cojo. Cuando fueron liberados, se reunieron con los demás creyentes y recuperaron la verdadera perspectiva al recordar que servían al Señor soberano, el creador de la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Hechos 4, 24, 26. Al aplicar esta verdad, luego reconocieron que, aunque están bajo el duro gobierno de las autoridades romanas y enfrentaban persecución de la autoridad religiosa judía, estos líderes solo estaban haciendo lo que la mano y propósito de Dios habían predestinado que sucediera. Versículo 28. Mientras que el rey ascendido, Jesús mismo, les había encargado predicar las buenas noticias hasta los confines de la tierra. Con esa perspectiva continuaron compartiendo el Evangelio con valentía y abiertamente. ¿Se puede decir lo mismo de nosotros en nuestra época? Obedeceremos a Dios y compartiremos a Cristo, incluso si aquellos que ejercen poder terrenal sobre nosotros nos ordenan guardar silencio o cambiar nuestro mensaje. ¿Qué nos hace guardar silencio? Una respuesta es seguramente lo rápido que olvidamos que Dios es soberano y que las naciones y los gobernantes del mundo están bajo su autoridad. Habiendo olvidado esto, podemos caer bajo la presión de lo que es políticamente correcto y nos volvemos más temerosos de decirle a alguien que Jesucristo es el único Salvador. ¿Y tú has perdido de vista el gobierno y el reinado verdadero de Jesús? Aquellos que en última instancia son como las langostas ante tu Señor ocupan un lugar demasiado importante en tu visión de a quién escuchar y cómo vivir. Únete a los primeros creyentes para recordar, reconocer y proclamar las verdades de que Dios es el creador incomparable y que la autoridad suprema le pertenece a Él. Para profundizar, Daniel 6, del 1 al 28. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, familia, buenos días. El devocional de hoy, como el de ayer, está enfocado al servicio. Ahora veremos cómo ese servicio es un Dios soberano que está por encima de todos los gobiernos, por encima de todas las leyes de los hombres. Y sabemos de que las leyes de los hombres salen torcidas. ¿Por qué? Porque obviamente, a pesar de que son autoridades puestas por Dios, estas autoridades están corrompidas por causa del pecado. Como dice el profeta Habacuc, que la justicia sale torcida. Y sabemos de que la única justicia perfecta es la de Dios a través de Cristo. Entonces, mis hermanos, el devocional, como haría nuestra hermana Estela, servir al soberano. En un mundo donde los gobiernos, las ideologías y los líderes exigen lealtad absoluta, la palabra de Dios nos confronta con una verdad eterna. Dios es el único soberano digno de adoración y obediencia. En Isaías 40, que es el texto que tenemos como base, que dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende, el oro, y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca a un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Eso nos dice el texto de base, el devocional. Es un llamado a recordar quién es Dios en contraste con la fragilidad del hombre. Hoy, como Israel en el exilio, porque este texto fue escrito con Israel en el exilio, Isaías escribe ya estando Israel en Babilonia, necesitamos oír esta verdad para vivir.
con fidelidad en medio de un sistema hostil a Dios, porque el sistema es hostil a Dios. Sabemos de que la corriente de este siglo, gobernada por los príncipes de este siglo, sabemos de que totalmente contraria a Dios. Así parezcan buenos gobiernos. Yo quiero que se imaginen por un momento un escultor que talla un ídolo de madera, lo recubre de oro, lo clava en el suelo para que no se caiga y luego se arrodilla ante él para adorarlo. Un hombre pobre junta sus ahorros, funde un poco de metal, lo moldea con un martillo y después le suplica, sálvame porque tú eres mi Dios. Es absurdo, ¿cierto que sí? Pero así es el corazón humano, una fábrica de ídolos. Cuando intenta reducir, así es el corazón del hombre cuando intenta reducir a Dios a su propia medida. Todos queremos un Dios a nuestra medida. Eso es lo que ofrece la religión del mundo. Eso es lo que ofrece la religión del hombre. Pero Dios es lo contrario. El profeta Isaías en el capítulo 40 lanza una pregunta que estremece nuestra alma y derriba todo nuestro orgullo y altivez. ¿Con quién pues haréis comparación con Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Así empieza este texto, por una pregunta retórica. Dios no es un ídolo fabricado en un taller, no es una idea filosófica, no es un abuelo cósmico que aprueba todo lo que hacemos. En el texto de Isaías nos muestra la insensatez de comparar a Dios. Los ídolos son carga para sus devotos. Vemos en el versículo 20. Pero Dios carga con el universo en su mano. Lo dice el versículo 22. La majestad inigualable de Dios, versículos 21 al 22. Él gobierna del círculo de la tierra como un rey entronizado y los gobernantes son como langostas ante él. Hay una advertencia poderosa. Él derriba príncipes y reduce a nada a los que creen ser dioses. Hoy, mis hermanos, Isaías nos confronta. ¿A qué ídolo le estás dando el lugar de Dios? ¿Al dinero? ¿Al poder? ¿A tu propia opinión? Nada ni nadie puede resistir ante su gloria. Dios no necesita tu defensa, pero exige tu adoración. Hoy no estamos defendiendo a Dios. Hoy estamos conociendo a un Dios verdadero. El pastor Arcee Sproul, que ya está en la presencia del Señor, decía que entre más profunda sea nuestro conocimiento de Dios, más alta será nuestra adoración. Entre más conozcas a Dios, más te pareces a Cristo, porque Cristo es la perfecta adoración a Dios. Como Jesús le dijo a la mujer samaritana, que Dios buscaba adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad. Y quien lo hizo perfectamente fue su Hijo. Y nosotros somos sus hijos. Y estamos siendo hechos a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Cuál es el contexto de Isaías 40, 18 al 23? Este capítulo marca el inicio de la segunda parte del libro de Isaías, del capítulo 40 al 55, donde el profeta consuela al pueblo de Israel en el exilio babilónico, recordándoles la grandeza de Dios en contraste a la fragilidad humana. ¿Por qué Isaías hace esto? Dirigido por Dios, porque es que el pueblo de Israel fue llevado, específicamente el reino del sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, fueron llevados a Babilonia, y en Babilonia era la cuna de la idolatría, y allí se iban a ver expuestos a cantidades, infinidad de dioses, y Dios les está recordando quién era el verdadero Dios, y quién gobernaba por encima de Nabucodonosor, quien había usado a Dios como instrumento para llevarlos al exilio, y que iban a estar bajo la autoridad de diferentes reyes, el imperio persa, medo-persa y obviamente el imperio macedonio, pero que Dios estaba en control. Entonces el tema central aquí es la fragilidad humana y el tema central no se puede comparar a Dios frente a los ídolos y los poderes terrenales. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca han dicho? ¿Nunca se lo han dicho desde el principio? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hacen cosas vanas. Vemos inicialmente la incomparabilidad de Dios. Dios no se puede comparar con nadie.
Y aquí hay un punto muy importante, mis hermanos. Somos muy tendientes a comparar a Dios con las cosas, con las circunstancias, y muchas veces lo vemos inferior, por debajo de nuestros problemas, y de eso no se trata. Dios no es eso. Dios es Dios. Dios es Dios. Y hago una pregunta, ¿con quién estás comparando a Dios? No se olvide que Dios no es una imagen etérea, es el único y verdadero Dios. Así se lo reveló a Moisés: yo soy el que soy. Nadie me ha creado, siempre he existido, siempre seré, siempre he estado, siempre he sido. Esa es la insensatez de la idolatría. Comparamos a Dios con el dinero, comparamos a Dios con las cosas materiales, lo identificamos con eso, y eso no es Dios. Bueno, Dios no puede ser reducido a representaciones humanas. Eso es lo que nos dice el primer mandamiento, Éxodo 24 al 5, que ya estudiamos ese tema. Pero quiero recordar un poco este mandamiento, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este es el primer mandamiento. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Lo sintetiza cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todo tu ser. Hermanos, no tengamos en poco este pecado de la idolatría, porque como decía el pastor Arcis Sproul, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Somos muy propensos a adorar el trabajo. ¿Y qué es la idolatría? Es lo que nos controla, es lo que nos domina, es lo que nos roba la paz. Eso es un ídolo en tu vida, no solamente una imagen de yeso, son sentimientos, emociones, actitudes. Y es muy importante cómo se inician los 10 mandamientos, pues todas las violaciones a los demás mandamientos se desencadenan de estos 2 mandamientos. A partir de allí empieza todo. Fuimos creados para adorar, está en nuestra genética. La pregunta es: ¿estamos adorando al Dios verdadero de la manera en que Él mismo lo determinó? Porque muchos pretendemos adorar a Dios a nuestra manera, y eso es idolatría. Dios estableció cómo debemos adorarlo, y que lo veremos en el devocional del día viernes. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la mayor amenaza para tu adoración a Dios? La mayor amenaza para la adoración a Dios es una persona que es idólatra. La idolatría implica poner cualquier cosa o persona por encima de Dios en nuestra vida. Esto incluye no solamente imágenes talladas, sino también conceptos, es decir, ideas equivocadas acerca de Dios, deseos, posesiones o relaciones que toman el lugar de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento refleja la exclusividad y la santidad de Dios. Él es el único Dios verdadero y no hay lugar para adorar otros dioses que no sea Dios. Él es un Dios exclusivo. No hay otro como Él. No se puede comparar con nada ni con nadie. Este primer mandamiento establece la supremacía y exclusividad de Dios, como lo dice Lucas en el capítulo 17, versículo 29 de Hechos, cuando dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras o esculturas de arte y de imaginación de hombres. Escuchan la última parte: imaginación de hombres. No sé si ustedes recuerdan la mujer samaritana, cuando el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran un Dios que no conocen. Es por eso que nosotros, como pastores, como líderes de la iglesia, puestos por Dios, nuestra misión es predicar todo el consejo de Dios, aunque muchas veces sea tan difícil enseñarlo, en el sentido de que no estamos buscando la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios, porque Dios se revela no solamente como Dios es amor, sino también como fuego consumidor. Dios está airado con el hombre y su ira aumenta día a día. Y es por eso que ha dado el Evangelio, para que a través del Evangelio su ira
sea satisfecha con la predicación del Evangelio al mostrar a Cristo, que se hizo perfecto sacrificio para satisfacer la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Ese es nuestro Dios. Ese Dios que muestran que Dios es como un abuelito que te cuida y que te guarda y que tolera tus pecados. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios perfecto, santo, 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 lleno de majestad y que nos demanda adoración perfecta. Él no comparte su gloria con nadie. Israel cayó en Babilonia por adorar ídolos. Hoy el hombre moderno idólatra, el poder, el placer y la autonomía moral están destruyendo. Incluso gente dentro de la iglesia. Gente que dice amar al Señor, pero tienen corazones divididos, como le pasó al pueblo de Israel en tiempos de Elías. En el norte, Israel estaba adorando a Baal y a Sera. Tenían 450 profetas, profetas que no eran los profetas de Dios. Entonces estaban matando a los profetas de Dios, estaban silenciando la voz de Dios, como siempre lo hace el enemigo de nuestras almas. Trata de silenciar la voz de Dios, trata de poner en duda la palabra del Señor. ¿Y qué les dice Elías en el Monte Carmelo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, adórenlo. Si Baal es tu Dios, adórenlo. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hay alguien aquí que tenga un corazón entre dos pensamientos? ¿Estás viviendo en dos aguas? Bueno, ningún sistema filosófico o político puede definir a Dios. Él trasciende toda ideología humana. Es lo que dice Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, ningún ídolo, gobernante o poder humano puede compararse con Dios. Hoy los ídolos pueden ser ideologías, líderes políticos o sistemas que pretendan ocupar el lugar de Dios. Servir al soberano implica no darle gloria a lo creado. Y esto es muy importante. ¿Por qué se trata de no darle gloria a lo creado? Porque somos tendientes a adorar lo que Dios nos da, nos controla, nos domina. Se convierte en el objeto de nuestra adoración, no al Creador. ¿Qué dice la Escritura? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero estamos adorando lo que Dios nos crea, lo que Dios nos da. Mucha gente, Dios le da un trabajo, y si el domingo tienen que trabajar horas extras, por tener más dinero, prefieren ir a hacer su trabajo, sus horas extras, que celebrar el día del Señor, aquel que le dio el trabajo. Y decimos, estoy en bendición. No, eso no es bendición. Dejar de congregarte por estar trabajando, sabiendo de que no necesitas esas horas extras, porque tú necesitas a Dios, el proveedor de ese trabajo, no los hombres. Y miren lo que nos dice Romanos 1, 21 al 25, cuando habla acerca de esos hombres que cambian a Dios por la creación. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y en ese corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que son ante sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Si ustedes tienen cuidado a mirar este texto, van a encontrar que lo primero que el hombre crea para adorar es imagen de hombre. Es decir, el hombre se adora a sí mismo. Y eso lo veremos al final de los tiempos, que es el final de los tiempos. Vivimos en una sociedad ególatra, donde el hombre es el centro del universo. Y eso es lo que representa la marca del anticristo, el 666, que así se debe leerse. Es el superlativo del hombre, el hombre siendo Dios. El hombre fue creado el sexto día. Por eso la marca de la bestia será 666.
El enemigo de nuestras almas reemplaza la divinidad de Dios por él mismo. ¿Se acuerdan la tentación en el huerto del Edén? Serán como Dios. Por eso es que la invitación de Cristo a nosotros es: todo aquel que quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Los ídolos modernos, materialismo, el estatismo, es decir, el gobierno del Estado tratando de ser Dios, la autodeterminación exige lealtad, pero solo Dios merece nuestra adoración. Una pregunta: ¿hay algo o alguien en tu vida que esté compitiendo con la supremacía de Cristo? Ahora veremos la soberanía de Dios sobre la creación. Versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra y sus moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Dios reina sobre todo. Está sentado sobre el círculo de la tierra. No es un Dios distante, hermanos. Dios no está distante. Él no nos creó y nos dejó a la deriva. Dios te creó para que le adores. Dios te creó para que reflejes su gloria. Cuando el Señor nos redime, cuando Dios nos redime por medio de la sangre del Cordero, que nos hace sus hijos, Él mismo está involucrado en perfeccionar la obra en ti. Por eso es que Pablo dice: estoy convencido, persuadido, que el que comenzó la buena obra, escucharon, es el creador del universo, de todo lo visible e invisible, que se sienta sobre la tierra, en el círculo de la tierra, vive y mora en nosotros. Esto es tremendo, hermano. Él ha hecho de tu casa, de tu cuerpo, su morada. Somos templo del Espíritu Santo. Él no está distante a tus problemas, a tus luchas, a tu dolor, a tu tristeza, a tu soledad. Él está gobernando activamente tu vida. Y ese gobierno significa control, significa cuidado, protección, provisión, consuelo, ánimo. Él está contigo. Por eso es que Pablo dice: y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el Salmo 47:8 dice: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como un pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, y Él es muy exaltado. No sé si ustedes recuerdan, los que leen la Biblia, al mismo Daniel cuando escribe la historia que vivió con Nabucodonosor, el mismo que está gobernando en el momento que Israel es llevado específicamente al reino del sur, a Babilonia, del que está hablando Isaías, cuando fue convertido como una bestia por 7 años. Y al final de esos 7 años, mire la declaración de este hombre, el hombre que se había hecho una estatua para que todo el mundo la adorara, es decir, queriendo ser Dios. Dios lo humilla y dice: más el fin del tiempo, yo no conozco. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Esto lo dijo el hombre más poderoso de la tierra de ese tiempo. Ahora hago una pregunta: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para contender contra Dios? ¿Quiénes somos nosotros para pensar que somos mejores que Dios? Que nuestros resultados, que nuestras acciones, que nuestros planes pueden ser mejores que los de Dios. Bueno, los gobernantes humanos son temporales, pero su trono es eterno. Todos los gobernantes vemos un caos en el gobierno, específicamente el de nosotros, pero Dios está por encima de este presidente y fue puesto por Dios con un propósito, que Dios nos ayude a comprender ese propósito para no levantar nuestro puño contra Dios, diciendo que es injusto, por permitir gobernantes injustos. Hay un texto que dice que nos merecemos los gobernantes que tenemos. Hay que examinar cómo, y no soy político, o sea, no estoy hablando de política, pero sé que muchos fueron parte de esta elección. No sé si los que están aquí presentes, pero sí mucha gente que dice profesar el nombre del Señor, votando por hombres que son enemigos de Dios.
Los gobernantes humanos son temporales, pero su trono es eterno. Salmo 93:2 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ceñió de poder, afirmó también el mundo, y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Hermano, los hombres son como langosta, dice el profeta Isaías. Ilustra la insignificancia del poder humano ante Dios. Hermano, Dios, nosotros somos polvo, nosotros no somos el centro del universo. Pero creemos, pensamos de que somos el centro del universo y que Dios es nuestro esclavo. No, hermanos, somos criaturas creadas por Dios y Él merece toda la gloria y toda la honra. Dios no necesita nada de ti. Dios no es menos Dios si tú no lo adoras o más Dios si lo adoras. Dios es Dios y sigue siendo Dios por la eternidad. Yo soy, tú eres el que necesita. Nosotros necesitamos adorar a Dios porque fuimos creados para adorarlo. Sin adoración nuestra alma está vacía y tratamos de llenarlo adorando la creación, que eso es lo que le pasa al hombre. ¿Y por qué ahora la creación, no al creador? Porque si ahora el creador necesita, o sea, es imperativo darle honor, gloria y honra, ponerlo por encima de nosotros, y el hombre no quiere hacer eso, porque vive en total rebeldía contra Dios. ¿Cómo afecta esto una vida cristiana? Ninguna autoridad terrenal tiene la última palabra. Cuando los gobiernos se oponen a Dios, Él juzgará. Él juzgará a los gobernantes de la tierra. Es lo que dice Apocalipsis 19:15-16. De su boca sale una espada aguda, está hablando de Cristo, para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene un escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La justicia perfecta vendrá. Ese es el reino inconmovible que estamos esperando, en el reino que vivimos, en este momento espiritualmente. Pero llegará un momento en que vivimos en el reino perfecto, que se establecerá en la tierra, el reino de Dios. Recuerden a Daniel y sus amigos, viviendo en Babilonia. Obedecieron a Dios antes que al decreto de Nabucodonosor. No sé si ustedes recuerdan esa historia de Daniel capítulo 3, cuando el mismo Nabucodonosor obliga a la gente que si no se adora, no se arrodilla ante la imagen que él ha mandado hacer, deben ser lanzados al horno de fuego. Y aquí está Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuál fue la respuesta? Respondió el rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hago una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Ante quién te arrodillarás? ¿Ante quién te estás arrodillando? ¿Ante los hombres? ¿Ante los problemas? ¿Ante tus circunstancias? ¿Ante ti misma o ante ti mismo? ¿O ante el Rey de Gloria? ¿Qué lugar le estás dando a Dios? ¿El primero? Porque si le hace el primer lugar a Dios, lo demás se cae por su propio peso. Si le hace el primer lugar a Dios, verás su gloria, verás su poder y su majestad obrando en tu vida, en la vida de tu familia. Nuestra vida debe orbitar en torno a su voluntad, no a las presiones sociales o políticas. ¿Qué fue lo que dice Hechos 5:27-32? Cuando le dicen a Pedro y a Juan ante el concilio, cuando los trajeron, los presentaron al concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: no os mandamos estrictamente que me enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén. ¿Escucharon eso? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Mire, tan impactante esto, hermanos. Estos hombres no les importó lo que pensaran los hombres, sino lo que había hecho Dios, su orden, ir a ser discípulos, la gran comisión. Habían llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado
su diestra por príncipe y salvador, para Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, sin miedo, con valentía. Pedro, el que había negado al Cristo, ahora está dispuesto a morir por Cristo verdaderamente. Te hago una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a morir por Cristo? Y quizás en este momento no sea literal, porque en muchos lugares de la tierra están muriendo literalmente por testificar de Cristo. Pero quizás puedes estar avergonzándote del Señor en tu trabajo, por miedo. Hermanos, la única iglesia que tienen cercanos tus compañeros de trabajo eres tú. Compañeros de universidad, de colegio, vecinos. La única iglesia más cercana eres tú. El Señor demandará esa sangre de tus manos, porque Dios te puso allí con un propósito. Y ya vimos ese devocional, donde Dios te ha puesto, está sirviendo al Dios soberano. Tercer punto para terminar, Dios anula el poder de los gobernantes, versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. La fragilidad de los líderes humanos. Dios derriba a los arrogantes. Ejemplos bíblicos, vemos a Faraón en el tiempo de Moisés. Vemos a Herodes, y este es impactante, el de Herodes. Un día señalado de Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y en el momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Babilonia, vimos a Daniel, capítulo 3, el nieto de Nabucodonosor después de que de que muere Nabucodonosor. Mire lo que pasa a este hombre. Daniel 3, 17 al 28. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti. Es decir, había una escritura en la pared y lo llama para que interprete lo que había en la pared. ¿Y qué dice Daniel? Tus dones, es decir, tus regalos sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo, mire cómo empieza la interpretación. El Altísimo Dios, es decir, por encima de ti y de todos los reinos, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza le dio todos los pueblos, naciones, lenguas, temblaban y temían delante de él. ¿Quién está diciendo que era Nabucodonosor? Era Dios que había autorizado a Nabucodonosor. Le había entregado ese poder. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, con los sanos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Mire, él sabía todo esto. Belsasar lo sabía y aún así mandó a traer las copas que tenía el tesoro de Nabucodonosor que había sido traído del templo de Dios de Jerusalén y bebió vino en ellas. Profanó las cosas de Dios y le dice, y tú, hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Y hago una pregunta. Tú conoces muchas cosas de Dios. Tú lo sabes. Los que están aquí en el devocional que vamos a completar 2 años conocen al Dios de la Biblia. Conocemos al Dios verdadero. ¿Por qué no has humillado tu corazón delante de Él? ¿Por qué tienes ídolos? ¿Por qué tienes cosas, personas, situaciones, emociones por encima de Dios? Y luego le dice el profeta, sabiendo esto, sin que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios cuya mano está tu vida,
escuchen esto, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le has puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa fue la interpretación. Y esa misma noche murió. Qué fuerte, ¿no? Ese es nuestro Dios. Solo por la gracia y la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Pero muchos de nosotros vivimos en idolatría. Muchos de nosotros comparamos a Dios con los problemas o tenemos otros dioses, otras cosas que nos gobiernan, otras cosas nos deleitamos, otras cosas que ocupan el lugar de Dios. Dice el profeta Isaías, las naciones son como gota en un cubo. Su poder es ilusorio frente al dominio divino. Cualquier gobierno en la tierra no es nada comparado con Dios. Cuando las leyes humanas contradicen las de Dios, ejemplo, persecución a los cristianos, imposición de ideologías, de ideología de género, aborto, todo lo que sea contrario a Dios, obedecer a Dios prioritario, como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego y con el mismo Daniel. Hermano, entonces, ¿cómo servir al Dios soberano en un mundo de leyes contrarias? Reconociendo su supremacía, es decir, Él está por encima de todo. Dios no está sujeto a un sistema humano, Él los juzgará, viviendo en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. También dice, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Esa palabra santo significa diferente. Fuimos apartados. Somos pueblo santo. Somos linaje escogido. Debemos confiar en la justicia de Dios. Aunque los gobiernos opriman, Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él vindicará a su pueblo. Hermanos, Dios es incomparable. Y servirle a Él es el mayor privilegio de cualquier hombre. Sirvamos a Dios, sirvamos al soberano con alegría y con gozo. Que nuestra lealtad sea el primero, aunque esto implique nadar en contra de la corriente. Martín Lutero, en el año 1521, en la famosa dieta de Worms, dice este hombre, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme, porque no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Esto fue lo que dijo ese hombre. Él sabía que todo el mundo estaba en contra de él. Todo el mundo religioso estaba en contra de él, pero se mantuvo firme. Todo el mundo estaba en contra de Cristo, pero él se mantuvo firme para salvar a un mundo que lo odiaba. ¿Estás dispuesto a vivir bajo la soberanía de Dios, incluso si el mundo te persigue? Si no es así, hoy es el día de arrepentirnos y reconocer de que hemos sido idólatras y de que hay cosas, personas, situaciones, incluso nosotros mismos por encima de Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Este ha sido el devocional del día de hoy.